Buenos días, chicos. A ver, empezamos un tema nuevo y es el tema 14, gráfica de funciones. Directamente vamos a pasar de un tema de álgebra como son las ecuaciones a un tema dentro de un bloque muy importante en las matemáticas que es el análisis y dentro del cual lo primero que vais a ver es esto, funciones, cómo representar, cómo pintar funciones, ¿vale? Bueno, en la portada, tal como lo veis aquí, aparece un tablero de ajedrez. También tenéis un tablero para jugar a los barcos, si alguna vez lo habéis hecho. Bueno, lo primero que hay que saber para pintar funciones es cómo se pintan los puntos, es decir, qué es un punto, cómo representamos un punto en unos ejes coordenados. Lo primero que tenemos que saber es entender qué es el eje X y qué es el eje Y. ¿Vale? Entonces lo que quiero que copiéis en el cuaderno es este cuadradito naranja que tenéis aquí en la página 256 del libro. Y ahora os explico por encima en qué consiste esto. El eje horizontal, el primer eje que tenéis que pintar es el eje X o el eje de abscisas. El eje vertical, es decir, el que veis con la mano, el eje de ordenadas, el eje Y. La X y la Y son nociones abstractas, pero pueden representar, pues por ejemplo, el eje X puede representar el tiempo, el eje Y puede representar la altura de un objeto, la velocidad, etcétera. El punto de corte entre los dos ejes es lo que se llama, como veis aquí, el origen de coordenadas. El origen de coordenadas es un punto. Todo punto, fijaros, aquí tenéis un punto llamado P. Y así es como se representa un punto. Un punto se representa con una coordenada X y con una coordenada Y. Es decir, cuál es la coordenada que tiene en el eje X, dónde corta el eje X, y cuál es la coordenada que tiene en el eje Y, dónde corta esta recta ficticia, la recta en azul, al eje Y. Así es como se representa un punto. Paréntesis. Coordenada X, coma, coordenada Y, se cierra paréntesis. La coordenada X se le llama también abscisa, o la coordenada X del punto. La segunda coordenada se le llama la Y del punto o la ordenada. Y ahora voy a representaros unos ejemplos para ver si ha quedado claro. Las coordenadas del origen de coordenadas son el 0 de la X y el 0 de la Y. El origen de coordenadas es el punto que está en el centro. Entonces tiene una coordenada X0 y una coordenada Y0. Y se le representa como una O, ¿vale? Origen O mayúscula. Los puntos siempre con letras mayúsculas. Coordenada X, coordenada Y. Vamos a representar ahora puntos que están en el eje Y. Bueno, pues todos los puntos que están en el eje Y, por ejemplo, todos estos que estuvieran pintados aquí, tienen por coordenada X siempre el 0. Por ejemplo, el punto A mayúscula sería el que tiene de coordenada X 0, el coordenada Y 3. ¿Por qué tiene coordenada Y 3? Porque si yo aquí hago una escala, cada salto que hago en cada cuadradito es una unidad que sumo. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Es decir, al igual que en el eje X, análogamente el punto E es el punto que está en el eje X. El punto E tiene coordenadas 3 de la X, 0 de la Y. Cada vez que yo voy cuadriculando, cada vez que yo hago un salto, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. 3 de la X, pero como no hago ningún salto en la Y, pues sería 0. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro. Claro, ¿qué ocurre? Que también tenemos que representar puntos con coordenadas negativas. El eje X positivo es el que va hacia la derecha, el eje X negativo es el que va hacia la izquierda. Entonces, este punto D mayúscula tendría de coordenada X menos 2. ¿Por qué? Porque tendríamos menos 1, menos 2, coordenada Y 0. ¿De acuerdo? Porque no estamos saltando, no nos estamos moviendo en sentido vertical, está justo en la recta. ¿De acuerdo? Bueno, otros puntos que aparecen pues por aquí. Bueno, pues el punto B. El punto B tiene coordenada de la X3, ¿de acuerdo? Porque nos movemos 3 unidades en el eje X, coordenada de la Y2, porque nos movemos 2 coordenadas en el eje Y. ¿De acuerdo? Igual que antes, el eje Y positivo es el que está así, el eje Y negativo es el que va hacia abajo. El Y positivo el que va hacia arriba, el Y negativo hacia abajo, es decir, cualquier punto que veáis por aquí abajo tiene coordenada Y negativa. Fijaros, el punto G tiene coordenada X4, 4 cuadrados en el lado derecho, y hacia abajo ¿de dónde? Hacia abajo del eje X tiene menos 1, menos 2. ¿De acuerdo? Menos 2 en la Y.
Se pueden